Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que veis mis vídeos por primera vez. Sed bienvenidos y para vosotros me presentaré. Me llamo Raúl y este canal es Nuevos Culés, tu canal de noticias del mundo Barça. Volvemos otra vez a las noticias ordinarias, variedad de noticias, pocas, no son de demasiada importancia y seguimos con alguna secuela de este partido que disputó el FC Barcelona el domingo en el Santiago Bernabéu. Poca cosa más parece ser que va a salir de esto, pero desde luego siguen apareciendo noticias más que nada de cuestiones tácticas y de cuestiones de errores del FC Barcelona. Pero ya me callo, dejamos ya esta presentación, desaparezco y vuelvo con vosotros después de la intro. Vídeo. Dentro. Y vamos a comenzar con una efemérides. Es cierto que de esta noticia en parte ya hemos hablado en otros momentos, en otras efemérides, pero es que se cumplen 52 años del debut oficial de Johan Cruyff este mismo día 28 de octubre. Debut de Johan Cruyff con la camiseta azulgrana, concretamente en la jornada de Liga 8 de la temporada 1973-1974, una temporada en la que los azulgranas recibían en el Nou Camp al Granada, un Nou Camp más abarrotado de lo normal para vivir una tarde de domingo histórica. El Barça se encontraba muy mal clasificado, estaba en el furgón de cola, solo había sumado 6 puntos, hay que decir que los puntos eran dedos, durante 7 jornadas, en las primeras 7 jornadas, y el rival nada menos era el Granada, uno de los rivales más terroríficos por la dureza de sus defensas, era de las defensas más duras de la época, una defensa que rozaba casi en cada partido la agresión. Tan dura era aquella defensa que aquel mismísimo entrenador del Barça, el holandés Rinus Michels, se acercó al vestuario granadino antes del partido para solicitarle a su colega que sus jugadores no se pasaran de la raya. El Granada no pudo aquella tarde contar con uno de sus jugadores más duros y contundentes como era el argentino Aguirre Suárez, pero sí estuvo para no bajar el ritmo otro de los killers, espeluznante, el uruguayo Montero Castillo. No fue él, sin embargo, el encargado de vigilar a Johan Cruyff, sino que fue el defensa paraguayo Pedro Fernández. A Johan Cruyff lo persiguieron como posesos, pero consiguió debutar marcando 2 goles, ambos desde luego en el segundo tiempo. El primero apenas comenzado con un remate a bocajarro imparable a media altura, culminando una acción entre Asensi y Marcial. El segundo explicado así en la ficha técnica del partido en las páginas de los medios. Los periódicos dijeron que el segundo había sido un gran disparo de Cruyff de derecha que rebota en la espalda de Juanito y Rechace es recogido de izquierda para un grandísimo disparo que se cuela por la mismísima escuadra. En ninguna de las dos acciones tuvo el portero granadino, que era Izkoa, la más mínima opción. El partido acabó 4-0 y los otros 2 goles del Barça los firmaron Marcial y Sotil, quienes junto a Rexach, Asensi y el propio Cruyff formaron aquella temporada una delantera totalmente imparable.
En la crónica firmada por Ferreras, el periodista Ferreras, se pudo leer que aunque no vieran el partido, ya lo sabrán ustedes, porque en la ciudad entera no se habla de otra cosa. La incorporación del gran holandés en las filas barcelonistas ha puesto ya en el primer round, y cuando queda todavía mucho trabajo de colaboración y comprensión a realizar un éxito total. Su presencia puede determinar, de hecho lo ha determinado ya, que el pulso del equipo barcelonista adquiera un rigor, una eficacia y una espectacularidad que no tenía anteriormente. Tras el partido, por cierto, Cruyff no ofreció su valoración personal a la prensa. Días antes, molestos por comentarios vertidos en un partido anterior por varios medios de comunicación, los azulgranas habían decidido aplicar lo que se llamaba la ley del silencio, es decir, no hacían declaraciones, y así lo recordó el capitán Juan Carlos, y así lo acató el propio Johan Cruyff. Faltaba aún mucha liga, pero aquel 4-0 al Granada con Cruyff de director de orquesta fue el primer paso hacia el título que el Barça acabó conquistando 14 años del anterior. 14, el número icónico de Johan Cruyff, que aquí todavía no había podido utilizar. La audiencia del clásico en DAZN ha crecido más de un 24% respecto a la temporada pasada. El incremento en tiempo total del visionado consolida el duelo entre el Real Madrid y el Barcelona como el evento con mayor nivel de engagement en la historia de DAZN en España. El Bayern Múnich podría adelantarse al Barcelona en la carrera por Fisnik Aslani. El brillante inicio de la temporada del delantero alemán ha despertado el interés de varios gigantes europeos. El joven futbolista del Hoffenheim deslumbra en la Bundesliga y apunta a dar un salto en la élite. El FC Barcelona va a tener que cubrir un grandísimo maratón para perseguir al Real Madrid. Los de Xabi Alonso tendrán 5 salidas consecutivas: Liverpool, Rayo, Elche, Olympiacos y Girona, y los azulgranas y blancos no se encontrarán como mínimo hasta una hipotética final del torneo el 11 de enero. Se abre la vía inglesa de alto nivel para Ter Stegen. El portero del FC Barcelona sigue recuperándose de su operación de espalda, pero su nombre ya suena como protagonista del próximo mercado invernal. España ha derrotado a Irlanda sub-15 por un contundente resultado, 4-0, en el que se ha visto conexión de la Masía en el triunfo de la selección española. Victoria de los de Hernán Pérez en el primero de los dos amistosos en Albir Garden y en Al-Fat del Pi, Alicante. La selección española sub-15 desde luego ha goleado a la República de Irlanda por 4-0 en el primero de los dos partidos programados esta semana. Hubo conexión azulgrana en el equipo de Hernán Pérez. El 1-0 lo marcó el barcelonista Héctor Asumu, con potencia tras servicio del también azulgrana Lucas Bernal, lateral zurdo. El 3-0 lo logró el centrocampista culé Pau Sarriá, con un disparo ajustado al poste. Los 3 barcelonistas convocados fueron titulares. También marcaron Pedro Ibáñez, delantero centro de la Real Sociedad, que mandó un obús a la escuadra. Fue el 2-0, y Ricardo Pérez del Valencia, que cerró con el 4-0. 5 jugadores del Barcelona citados con España sub-16 para el torneo internacional que se disputa en Albir Garden en Al-Fat del Pi, Alicante, entre el martes 4 y el sábado 8 de noviembre ante Qatar, Estados Unidos y Suecia. El PSG quiere llevarse a una de las perlas de la Masía. Se trata de Juan Hernández, centrocampista del Barça Athletic, que acaba contrato en junio de 2026 y ya ha habido contactos para la renovación. Un club de la Premier
piensa en Dro para salir de su crisis. El mediapunta del Barcelona ha causado impresión tras estrenarse con el primer equipo y figura en la lista de los objetivos de un histórico club inglés. Ya sabemos que Pedro Fernández Dro ya ha participado en 2 partidos con el primer equipo del Barça en lo que llevamos de temporada y ha dejado destellos de calidad que no han pasado inadvertidos. El mediapunta tiene contrato con los azulgranas hasta el 2027, pero su alto potencial le han convertido en un jugador cotizado en el mercado y hay varios equipos atentos a la situación del jugador. El talento de Dro es indiscutible en Inglaterra, señalan incluso que el West Ham tendría apuntado el nombre del culé para salir de su crisis. Los londinenses han empezado muy mal la temporada y son penúltimos de la tabla de la Premier League con solo 4 puntos en 9 jornadas y ya han cambiado de técnico tras la destitución de Graham Potter y la llegada de Nuno Espíritu Santo. Víctor Barberá estará 5 meses de baja. El delantero del filial ha sido operado en Barcelona y no se espera que regrese hasta finales de marzo. Se une así a la baja de Óscar Gistau y Giuliano Belletti se queda sin delantero centro como mínimo hasta el mes de enero. La jugadora del Barça F. Catacol está entre las nominadas al premio como mejor portera del mundo 2025 de la IFHS. La guardameta del Barça figura en la lista de candidatas junto a grandes referentes del panorama internacional como Hampton Endler y Van Domerslar. La Liga denuncia duros cánticos contra Joan García en Cornellá. Un informe recoge que se escuchó "Queremos la cabeza de Joan". También denuncia que los aficionados del Elche cantaron P. Barça. Hoy se ha producido trabajo extra en el Barça durante el día de descanso de los jugadores. Sesión voluntaria en la ciudad deportiva con 14 jugadores del primer equipo, incluidos los 7 lesionados que han aprovechado la jornada libre para seguir con su puesta a punto. En el derbi se repitió la fórmula Araujo. El uruguayo disputó el añadido íntegramente como 9. Es tan resiliente que puede jugar hasta de portero y hacerlo bien, recuerda uno de sus exentrenadores. Las carencias de un Barça menor en el Clásico bajo la lupa. El equipo de Hansi Flick, castigado por las bajas, patinó en la presión, estuvo blando en las disputas y faltó en desequilibrio, en parte por el mal momento de algunos jugadores como Lamine Yamal, que sigue con molestias, y otros jugadores recién salidos de lesiones. Récord de posesión del Barça en los clásicos de la era de Hansi Flick y del Madrid en remates. El equipo azulgrana llegó al 68%, pero los blancos chutaron como nunca, 23 veces, desde que el alemán entrena a los culés, que habían ganado los 4 primeros duelos. El FC Barcelona ha marcado 34 goles en 13 partidos oficiales, pero ha encajado 16, 12 de ellos en los últimos 7 encuentros. Una racha que evidencia la fragilidad de la estructura del equipo de Hansi Flick. Es una grieta ya que está encajando goles en los 7 últimos partidos. El Bernabéu fue escenario el pasado domingo de este derbi clásico entre Real Madrid y Barcelona, que ganaron los blancos por 2-1. Pero el encuentro, según datos de la Opta, duró un total de 106 minutos y 52 segundos. Pero ahora vamos a ver qué tiempo efectivo se jugó, porque de estos casi 107 minutos de partido, según los datos, el tiempo de juego efectivo fue de 56 minutos y 20 segundos, o lo que es lo mismo, se disputó un 52,7% de tiempo del partido. En los 10 partidos que se disputaron en esta jornada, solo 3 de ellos tuvieron menos tanto por ciento de tiempo efectivo de juego que el clásico, que fueron el Rayo Vallecano Alavés con el 49,9%,
el Athletic Getafe con el 49,8 y la Real Sociedad Sevilla con el 49,6. El encuentro en el que más minutos se jugaron de tiempo efectivo fue el Mallorca Levante, 1-1, con 59 y 17 segundos, aunque el que tuvo más tanto por ciento de juego efectivo fue el Betis Atlético de Madrid, 0-2 para los colchoneros con un 60,5%. La Liga de Fútbol Profesional ha remitido, como cada semana, un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y la Comisión Antiviolencia, con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia y tengan un contenido insultantemente intolerante. En este escrito hay una serie de cánticos que tuvieron lugar en el Clásico y todos fueron contra el Barcelona y algunos de ellos tuvieron lugar antes de comenzar incluso el encuentro. Los cánticos denunciados son los que siguen. 35 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación denominada Grada FAMS RMCF, concretamente en el fondo sur, zona central, entonaron de manera coral y coordinada durante 10 segundos el cántico de P Barça E. El cántico 2. Minuto 33 antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación denominada Grada Fans Real Madrid Club de Fútbol, concretamente en el fondo sur de la zona central, entonaron coordinadamente durante unos 10 segundos el cántico de Olé, olá, ser del Barça es ser un subnormal. Y seguimos con los cánticos denunciados. El cántico 3, 23 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación llamada Grada Fans Real Madrid Club de Fútbol, concretamente en el fondo sur zona central, entonaron de manera coral y coordinada durante 10 segundos el cántico de Olé, olá, ser del Barça es ser un subnormal. Nuevamente. El cántico 4, en el minuto 2 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación denominada Grada Real Madrid Fans Real Madrid Club de Fútbol, concretamente en el fondo sur, en su zona central, entonaron de forma coral y durante unos 10 segundos el cántico de P Barça E, siendo secundado por gran parte del resto de los aficionados presentes en el estadio. Bueno, son repetitivos, pero estos son los cánticos que se han denunciado por parte de la Liga. Prácticamente ha finalizado el mes de octubre, este mes de octubre futbolístico del Barça, con 3 derrotas en 5 partidos y muchas dudas abiertas sobre su presente. Lo que ha sucedido en el Santiago Bernabéu era incluso previsible, porque es difícil que la vida cambie de repente en una escena. Desde luego cuesta encontrar las causas para que llevan al Barcelona a estos motivos, pero el Barcelona desde luego se ha alejado puntualmente de lo que es su personalidad futbolística. Pero desde luego hay motivos evidentes que aparecen como una tentación para el análisis, como es la acumulación de bajas, por ejemplo, y principalmente en la parte de arriba han dañado el rendimiento colectivo. Tanto Rafinha como Dani Olmo, Ferran, Lewandowski y Lamine Yamal han caído casi de manera coincidente, unos todavía de baja, otros en camino de recuperación el ritmo de competición para volver a una versión potente. Y además se añade el efecto colateral de eliminar competencia interna como motor para tener una tensión competitiva alta. Casi todo el mundo sabe ahora si le toca jugar, cuánto tiempo, porque no hay más algo que anima a regular en lugar de tener el pellizco que obliga a vivir cada minuto como si fuera el último. Todo eso desde luego es indiscutible, pero cuidado con la trampa de asumir esta realidad como causa del momento. El Barça desde luego está sufriendo problemas estructurales que van más allá de su propio rendimiento individual
incluso algo que lo está erosionando. No todo volverá a ser automáticamente como antes cuando regresen los lesionados. Según este punto, facilitará volver al carril, pero no olvidemos que el principio de la temporada fue irregular, con casi todos en buen estado físico. Desde luego, delegar la recuperación colectiva simplemente en el regreso de los lesionados puede ser muy venenoso, porque se podría estar perdiendo tiempo para la reacción futbolística. La herida defensiva continúa sangrando partido a partido, lo que exige una corrección urgente para cerrar la hemorragia. La presión mejora intermitentemente, como en algunas recuperaciones que han originado goles en los últimos partidos, pero aún no blinda un plan expuesto que no debe renunciar a su naturaleza. Desde luego la coartada puede existir, pero solo matizada. Y si no lo vemos claro, Šećnik en el Bernabéu nos demostró, por ejemplo, que el retorno de Joan García mejorará la salud, pero no nos cambiará la vida. Que Lamine Yamal ha pegado un bajón, desde luego es evidente, lo estamos viendo domingo tras domingo. La lesión, pues seguramente sí es la pubalgia, que lo que no le permite jugar, pero aún así es cierto que ha tenido bajón. Con mucho ruido en torno, desde luego, también a su figura. El jugador que juega en la banda izquierda atraviesa un momento malo futbolísticamente hablando, aunque Lamine Yamal es Lamine Yamal. Desde luego se le puso en el foco en la previa del Clásico por unas declaraciones hechas en la Kings League, pero parece ser que ha defraudado algo en lo que el club esperaba de él, y que solamente se espera incluso que juegue más que hable. Es cierto que no hay que darle más vueltas a esta situación. Si ha hablado y punto. No hay que darle más vueltas. Lo hace en un ambiente distendido, en un ambiente de broma. Es cierto que la palabra ladrón o robar, mejor dicho, sale, pero es una comparación que está poniendo entre su equipo y el Porcinos. Lo que pasa, claro, que sale el nombre del Madrid y roba, que el Madrid roba. Lamine Yamal se tiene que dar cuenta que es una persona mediática, que ya no va a tener vida privada durante mucho tiempo si no cierra él la puerta. Le van a seguir, le van a perseguir, y desde luego le van a fiscalizar todo lo que diga en cualquier momento, y es algo que no se puede obviar. No se puede obviar. Él puede decir y hacer lo que quiera en su tiempo libre y en sus horas de asueto, pero tiene que tener cuidado lo que dice. Tiene que tener cuidado, porque desde luego se lo van a estar recordando y le van a dar la vuelta a todas las palabras que él diga, seguro. Al principio el excolegiado Mateu Laoz, al analizar el penalti a Araujo por parte de Dani Carvajal, sí afirmó un sí rotundo, pero ha dado la vuelta y ha pasado del sí rotundo a que solamente era un contacto natural. El exárbitro ha ofrecido dos lecturas distintas de la misma acción polémica protagonizada por Dani Carvajal y Araujo en los instantes finales del Clásico del pasado domingo. El Clásico del 26 de octubre dejó una de las acciones más comentadas del encuentro en los minutos finales. Dani Carvajal y Ronald Araujo protagonizan un forcejeo dentro del área cuando el central uruguayo se preparaba para rematar un centro de Marc Casado. Carvajal se desentiende del balón y carga al jugador azulgrana, desequilibrándolo y haciéndole caer de forma clara en el área. Araujo reclama penalti, que por cierto es el único que lo reclama, aunque la jugada no fue señalada por César Soto Grado ni revisada posteriormente por el VAR. Las imágenes de televisión muestran un contacto muy visible, lo que abre el debate arbitral en los medios. En la cadena COPE, el excolegiado y analista Mateu Laoz consideró en un primer momento que la acción era punible. Afirmó que Carvajal asume un riesgo porque le empuja por la espalda. Esto lo dijo Mateu Laoz en primer momento. Además, inclusive añade
que la carga no era legal al no tratarse de un contacto hombro con hombro y que en un partido diferente se podría haber señalado penalti. Sus palabras situaron el foco en un posible condicionante del contexto del partido, al sugerir que el hecho de tratarse de un clásico influyó en la decisión arbitral en el campo. Sin embargo, en un análisis posterior emitido ayer en el programa El día después, Mateu Laoz modificó su criterio. Según él, el contacto formaba parte de una disputa natural. Un momento de fútbol, el balón formaba parte de la acción y el contacto era natural entre la espalda y el hombro, por lo que el jugador no fue penalizado. Este cambio de valoración reaviva el debate sobre la interpretación arbitral de las acciones en el área, especialmente aquellas que se producen en los instantes decisivos de un partido de la máxima exigencia. La diferencia entre lo que se considera carga legal y empujón sancionable continúa siendo uno de los elementos más complejos de aplicar en el arbitraje actual, que yo no sé por qué precisamente estas dudas, porque la carga es con el hombro con hombro, no hombro con espalda, o espalda con hombro, o brazo con hombro, es hombro con hombro. Entonces esto no debería causar ningún tipo de perjuicio o de duda. César Barranechea Montero, analista arbitral de Mundo Deportivo, no tuvo dudas en su análisis. Afirma que es penalti claro porque Carvajal no quiere nunca disputar el balón, sino que va a impactar en el rival. Para el exárbitro, la repetición de la jugada deja claro que Carvajal no quiere pelear el balón en ningún momento y que se centra en empujar a Araujo. Para él, el jugador del Barça no puede llegar a rematar el balón. Entonces es penalti indiscutible por la acción de Carvajal. Yo tengo una duda fuerte, porque yo creía saber anteriormente lo que era un penalti, como jugador, como entrenador y como aficionado. Yo tenía la duda de que sabía diferenciar lo que era una mano voluntaria de una mano involuntaria, y ahora modernamente, con las reglas modernas y con las excepciones, no sé lo que es mano de lo que no es mano, o lo que es penalti de lo que no es penalti, y me voy a explicar. Si el brazo de Tchouaméni salva un gol en Montjuic, entonces ya es interpretativo, y siempre se interpreta desde luego que no, por lo tanto es un monográfico. Si lo hace Tchouaméni, no es penalti. Chesney desde luego fue el mejor jugador del Barcelona en el Santiago Bernabéu. Paró el penalti a Kylian Mbappé, y al no tener consecuencias en el marcador, esta pena máxima pasa totalmente desapercibida. Aunque es un penalti señalado con el Barcelona, desde luego no sube al marcador. Y se ha hablado mucho menos que el no penalti de Vinicius. Este segundo penalti se ha hablado menos que el no penalti de Vinicius. Y tan siquiera se ha hablado menos que el codazo de Hussein a Cubarsí y el postrero empujón incluso de Carvajal a Araujo. Se ha hablado más de estas situaciones que de este penalti. El toque de Eric García con la mano tiene también su qué. Se lleva años intentando que la FIFA y la UEFA y el Comité Técnico de Árbitros desde luego unifique totalmente los criterios sobre lo que es una mano, que te lo digan claramente y que el criterio arbitral sea el mismo en todas las situaciones para dar con la fórmula, pero no se da con la fórmula clara. Se ha escuchado millones de veces lo del brazo pegado, lo del brazo despegado, mano intencionada o no intencionada, lo de la posición natural, antinatural, voluntario, no voluntario, con tarjeta, sin tarjeta. Y últimamente también se habla de la parte inclusive del brazo donde pega el balón. Depende también para que sea penalti o no. Y todo sigue siendo totalmente subjetivo y de mera interpretación por parte de los árbitros. A veces se pitan y otras veces la situación idéntica no se pita.
Y esto es lo que me llama a mí mucho la atención. Y desde luego el árbitro muchas veces también disimula y el VAR mira para otro lado. Y esto depende también del color de la camiseta. Y desde luego cuando el VAR se pone a mirar como Iglesias Villanueva lo hace en el Bernabéu, pasa una imagen a cámara lenta e incluso para la imagen cuando en vivo y a velocidad normal se ven dos jugadores que están disputando un balón que rebota varias veces y un balón que sale por la línea de córner. Eso es la jugada. Bueno, pues Eric se va al suelo para proteger el espacio. Con el impulso, el brazo va en una posición totalmente natural para ir a volver a ponerse en pie, y desde luego el balón le pega en el brazo, porque cuando se va a poner en pie es cuando Eric levanta el brazo. Es el balón el que va al brazo, no el brazo al balón. Pues si Sotogrado ve la jugada a velocidad normal, y vio que no había absolutamente nada, pero claro, a foto fija, si te ponen la foto fija, ves cómo el balón está pegando en el brazo y tienes que pitar penalti. Si te ponen la jugada en juego, pues igual no lo pitas porque ves lo que ha pasado, los rebotes y todo. Que si el balón pega en el brazo de un jugador del Barcelona en su área, es penalti, y si pega en el brazo de Tchouaméni y salva un gol en Montjuïc, no es penalti. Y esa es la diferente interpretación arbitral. No hay otra interpretación arbitral. Las manos del Real Madrid son interpretables. Las manos de los rivales, sobre todo si es el Barcelona, no. Y esa es la diferencia más grave. Y con este último desahogo, porque lo podemos llamar desahogo interpretativo que acabo de hacer sobre cuándo es una mano y cuándo no es en mano, finalizamos este vídeo. Finalizamos este vídeo, ya no hay más cera que la que arde, pero sí os tengo que recordar, como estoy recordando toda la semana, porque alguno parece que me lo ha apuntado en la caja de comentarios, que no sabe bien cuál es el próximo rival del Barcelona. Lo estoy diciendo todos los días. El Barcelona juega el domingo a las 6:15 de la tarde contra el Elche en Montjuïc. Es Barcelona-Elche, 6:15 de la tarde. También os rogaría, ya de paso, vamos a aprovechar para que me deis vuestros comentarios, me hagáis comentarios, me valoréis el vídeo con vuestros likes, y si no estáis suscritos al canal, pues que os suscribáis, que es totalmente gratuito y está toda la información condensada del Fútbol Club Barcelona en los vídeos diarios que hago generalmente. Y nada más. Solamente desear que os encontréis bien y que os cuidéis para el próximo fin de semana, porque sois muy importantes. Chicos, chicas, nos vemos pronto.